Hola, buenos días. Soy la doctora Fleider. Vamos a hablar en esta reunión de infecciones en el tracto genital inferior. Los objetivos educacionales, y me interesa muy bien que les quede claro en esta clase, es conocer la importancia del microbioma humano, que es lo que nos va a proteger de desbalances en nuestra flora bacteriana vaginal, ser capaces de diferenciar lo que es el flujo vaginal normal del patológico, reconocer infecciones del tracto genital inferior pero que no producen flujo y poder establecer para cada una de ellas el tratamiento adecuado. En cuanto al microbioma humano es algo muy importante. Sabemos que el número total de bacterias que tenemos en el cuerpo es al menos 10 veces mayor que el número de células humanas. Este microbioma es adquirido, a diferencia del genoma humano que es heredado. Es un proyecto muy importante, el proyecto del microbioma humano, conocer todos los gérmenes que habitan en nuestro cuerpo, y esto comenzó en el año 2007, ya que va a desempeñar funciones importantes para la salud y la enfermedad, y hay una dinámica del mismo y su comprensión es muy importante para poder conocer estados de salud y enfermedad. Es uno de los factores más importantes este microbioma, que serían los gérmenes, ¿sí?, que hay en la vagina, para evitar infecciones en el tracto genital inferior y protegernos de gérmenes patógenos. Esta microbiota se adquiere de distintas maneras. En principio, al pasar por el canal del parto, esto es durante el nacimiento. Después, al iniciar la lactancia materna o artificial, se adquieren más microorganismos en contacto con el ambiente, y después el desarrollo ecológico, que es el desarrollo de la flora microbiota, producto de interacción genética del huésped y de microorganismos residentes en él. Entonces, esta microbiota es muy florida en la vagina y está compuesta por muchos gérmenes. Dentro de ellos hay bacilos gram positivos, cocos gram positivos, bacilos gram negativos. Acá los tienen todos. Lo que a mí me interesa que sepan principalmente es que el más importante de todos es el Lactobacillus spp, y le sigue en orden de frecuencia el Corynebacterium, pero vean que también tenemos algunos tipos de estafilococos y a veces el epidermidis llega al 90%. Hay Escherichia coli también como microbiota vaginal normal. Recuerden que hay gérmenes que a veces son patógenos, pero que también en pocas cantidades son normales. A su vez hay molicutes como micoplasmas, ureaplasmas, hay levaduras, y dentro del grupo de anaerobios también tenemos bacilos gram positivos, cocos, y gram negativos, también bacilos y cocos, siempre en menor cantidad que los aerobios. Entonces, de todos ellos les dije que los más importantes y que tenemos que reconocer son los lactobacilos vaginales, porque forman parte de nuestra microbiota autóctona y tan solo en casos excepcionales han sido asociados con procesos patológicos. Por todo ello se los reconoce como GRAS, como seguros, ¿sí? Son bacterias seguros, son bacterias que tenemos que tener para protegernos de otros. Pero vamos a saber que dentro de los lactobacilos hay distintos tipos que los van a encontrar, como el Crispatus, o hay otros lactobacilos, ¿sí? Algunos son protectores y otros no son tan protectores. Pero en general recuerden que se los considera inocuos. Dentro de la microbiota vaginal vamos a tener algunos gérmenes que son permanentes, otros que son esporádicos y transitorios, otros intermitentes y otros que son siempre patógenos. Por ejemplo, los permanentes están siempre: lactobacillus, Corynebacterium, cándida, ¿sí? Si ustedes hacen un cultivo o en un Papa Nicolau dice que hay lactobacillus o dice que hay cándida, si la paciente no tiene síntomas, es normal y no requiere tratamiento. Esporádicos y transitorios, ¿qué quiere decir? Que están siempre, pero que en determinado momento se pueden hacer patógenos. Por ejemplo, son el Ureaplasma urealyticum, ¿sí?, que a veces es microbiota permanente y a veces es esporádico porque aumenta en cantidad y puede hacerse sintomática. Hay otra intermitente que se recuperan cíclicamente, por ejemplo Gardnerella. La Gardnerella es importante porque ustedes saben que el pH vaginal va cambiando en distintos momentos del ciclo menstrual o condiciones fisiológicas de la mujer,
y Gardnerella vaginalis, como ya vamos a ver, aumenta en el momento que el flujo vaginal es más alcalino, por ejemplo en el posmenstruo o en la menopausia. Entonces es intermitente, está siempre, pero intermitentemente se hace patógeno y se hace sintomático. Y otro que es siempre patógeno, por ejemplo Neisseria gonorrhoeae, clamidia, treponema pallidum, ¿sí? No están nunca en el organismo, son microorganismos exógenos que producen patologías, o endógenos que se desequilibran y desencadenan solos o asociados a alguna patología, como les expliqué de la Gardnerella, también pasa con la cándida, con el ureaplasma, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que regula la microbiota vaginal? El ácido láctico. Recuerden que la mujer tiene estrógenos, estos estrógenos se degradan al glucógeno, ayudan a degradar al glucógeno y llevan a la producción de ácido láctico, sobre todo también butírico, succínico y acético. Se produce peróxido de hidrógeno y ese peróxido de hidrógeno produce inhibición de la reproducción bacteriana. Pero hay algunos mecanismos que alteran esta acidogénesis y la microbiota vaginal normal, como alteraciones del sistema inmunológico, interrupción de interacciones ecológicas y llegada de microorganismos que colonizan. Entonces, la modulación o cambios de la microbiota vamos a ver que es distinta en distintos momentos de la mujer. Por ejemplo, en la recién nacida y en la menopausia y en el posmenstruo hay bajo nivel de estrógenos, el pH es más alcalino y predominan gérmenes de pH alcalino. En cambio, en la adolescencia, en la madurez sexual, en el embarazo y en el premenstruo hay un alto nivel de estrógenos, por lo tanto la vagina es más ácida y tiene el pH habitual que se ve entre 3.5 y 4.2. Hay factores que alteran el pH vaginal, que son endógenos, ¿sí? Como alteraciones endocrinas, menstruación, embarazo, menopausia, inmunodeficiencia, enfermedades degenerativas, diabetes. De la diabetes no hablamos, pero también hay más glucógeno, por lo tanto la vagina es más ácida y predominan gérmenes de pH ácido, y factores exógenos. Nosotros sabemos siempre que no hay que usar ducha de bidet para no eliminar los gérmenes normales, o sea que técnicas de higiene pueden alterar, uso de antibióticos, de antivirales, colocación vaginal de cuerpos extraños, de óvulos, de tampones, relaciones sexuales frecuentes o espermicidas, DIU. ¿Qué pasa con las relaciones sexuales frecuentes? Si no se usa preservativo, recuerden que el pH del semen es alcalino y hay alcalinizaciones transitorias de la vagina, y estas alcalinizaciones transitorias pueden producir aumento de gérmenes transitorios de pH alcalino. Entonces, pasando a lo que nos compete, que son las infecciones, vamos a ver si son producto de infecciones endógenas por microbiota de TGI o infecciones exógenas, que generalmente son las verdaderas infecciones de transmisión sexual. Las endógenas sobre todo son la candidiasis, la vaginosis bacteriana, que se la conoce como complejo GAM, porque no es Gardnerella únicamente, sino que es Gardnerella vaginalis con anaerobios, mobiluncus y micoplasma, vaginitis por estreptococo beta-hemolítico o Galactiae, y exógenas tricomoniasis, clamidias, linfogranulomas venéreos, gonococcea, granuloma inguinal, sífilis, chancro blando e infecciones virales, que ya vamos a hablar de cada una de ellas. Cuando vemos a una paciente con flujo vaginal tenemos que evaluarlo, hacerle una buena historia clínica con una buena anamnesis, porque vieron que hay situaciones fisiológicas que pueden alterar el flujo, evaluación colpocitológica del tracto genital inferior y ver el flujo, ver cuál es el pH, se pueden usar tiritas reactivas de pH y ver si es flujo normal o si realmente estamos ante una inflamación. Entonces, si es flujo normal, estamos hablando de la leucorrea fisiológica, que es un flujo amarillento blanquecino, el aspecto es mucoso, no tiene prurito, no tiene ardor, ni dolor, ni dispareumia. Son cambios en las secreciones cérvico-vaginales según los niveles de estrógenos, acorde al periodo del ciclo menstrual, y recuerden que no es un cuadro patológico y es una consulta muy frecuente, que nosotros tenemos que saber reconocerla, ¿sí? Porque tenemos que saber qué tratamientos le tenemos que dar, porque a veces causa más molestias, porque la vulva está constantemente húmeda y al estar constantemente húmeda produce prurito o ardor. Entonces
tenemos que tratarla con clindamicina intravaginal durante 2 o 4 semanas o algún corticoide. Si no trae síntomas, por supuesto no se trata porque es un germen habitual. Ahora sí pasamos a los flujos, ¿sí? Que no son leucorreas fisiológicas. La vaginosis bacteriana, les conté que era producida por el complejo GAM. Este es el flujo de la vaginosis bacteriana. Es un flujo vaginal blanco grisáceo, homogéneo, el pH es alcalino, o sea que lo podemos ver con más frecuencia en posrelaciones sexuales, posmenstrual, en la mujer menopáusica. Hay un incremento de aminas que le da un olor fétido o un olor a pescado, ¿sí? Y tiene como unas burbujas, ven como unos globos de aire. Tratamiento metronidazol puede ser vía oral o vía vaginal, vía oral cada 12 horas por 7 días o en óvulos intravaginales, segunda elección es la clindamicina. Si pasamos a otra es la candidiasis. A diferencia de la vaginosis, la candidiasis aumenta en el pH ácido, el flujo es blanco, es grumoso, es como leche cortada, puede aumentar en el premenstruo, en el embarazo, generalmente es producida por Candida albicans en el 80% de los casos, y hay veces que es Candida no albicans, como podemos ver acá. El aumento de estrógenos puede favorecer la proliferación, la disminución de la inmunidad, alguna disbacteriosis vaginal, por ejemplo, si se usan antibióticos por tiempo prolongado o para tratar una amigdalitis durante 5 a 7 días, muchas veces lo que hace es disminuir las bacterias y permite el desarrollo de la candidiasis. La candidiasis puede ser un único episodio, que sería la no complicada, que es esporádica, poco frecuente, con síntomas leves a moderados, generalmente Candida albicans en pacientes inmunocompetentes, o complicada por ser recurrente, con síntomas más severos, muchas veces es no albicans, y la paciente le otorga a la cándida un terreno predisponente como un inmunocompromiso, diabetes o embarazo. El tratamiento puede ser vía local, oral u otros. Vía oral es el que se prefiere ahora, que es el fluconazol, 150 miligramos, única dosis, o una dosis inicial, se repite a las 72 horas y se sigue una por semana o por mes durante 6 meses cuando es complicada o recurrente. Vía oral, vía local, cualquier azol pueden usar, y otros pueden alcalinizar o disminuir la acidez de la vagina transitoriamente con tinción de violeta de genciana o con óvulos de ácido bórico, ¿sí? Como les dije, se continúa durante 6 meses cuando es complicada. Otro germen es la tricomona. Recuerden que la tricomoniasis es exógena, o sea que estamos hablando siempre de una infección de transmisión sexual. Es producida por un parásito que es un protozoo anaerobio flagelado. Produce un exudado purulento con burbujas, ¿sí? Muy líquido, ven que está lleno de burbujas. El color es amarillo verdoso, trae mucho prurito, ardor, dispareunia. Tiene un test de aminas positivo que le da un olor fétido también. El pH es mayor de 4.5, o sea que aparece en épocas similares a la Gardnerella vaginalis, con síntomas similares, pero acá hay una reacción inflamatoria, a diferencia de la vaginosis, con prurito y ardor. La vaginosis, recuerden que no hay reacción inflamatoria. Esto es una colposcopía, ven que es como una cervicitis maculosa que podemos ver en la tricomoniasis. Y el tratamiento de elección es el metronidazol vía oral en una única dosis. Otras infecciones son la clamidia, el micoplasma, el ureaplasma, la gonococcía. Les hablo de todas juntas porque todas producen un exudado purulento que proviene de endocervix y muchas veces con una ectropionitis. Recuerden que son gérmenes que tienen afinidad por el epitelio cilíndrico. La gonococcía es siempre externa, es infección de transmisión sexual. El agente etiológico es la Neisseria gonorrhoeae y el tratamiento es la ceftriaxona, 125 miligramos intramuscular, dosis única, a la mujer y a la pareja. La clamidia está producida por Clamidia trachomatis, micoplasma es Mycoplasma genitalium y hominis, ureaplasma es el Ureaplasma urealyticum. Recuerden que micoplasma y ureaplasma pueden ser endógenos,
clamidia siempre es infección de transmisión sexual, pero en el 70% de los casos es asintomática. Por lo tanto, la tenemos que sospechar si nosotros vemos una endocervicitis y un flujo que proviene de canal, y siempre dar tratamiento. Las tres se tratan iguales y el tratamiento es la citromicina 1 gramo, dosis única, o doxiciclina 200 miligramos cada 12 horas por 14 días, y el tratamiento siempre, pero siempre es de pareja. Y lo importante, por tener afinidad por el riesgo, la afinidad por el epitelio cilíndrico, es el riesgo de complicaciones llevando a la esterilidad por producir anexitis, salpingitis y pelviperitonitis. Hay otras infecciones que no producen flujo. Estas infecciones que no producen flujo tenemos entre ellas la sífilis. Recuerden que en ginecología podemos ver sífilis primaria, que es el chancro sifilítico, que es la úlcera indolora de bordes netos, fondo limpio, que resuelve espontáneamente, o la sífilis secundaria, que es el condiloma plano, que son lesiones cutáneo-mucosas. Para hacer diagnóstico se puede hacer con microscopio con fondo oscuro, campo oscuro, o pruebas treponémicas y no treponémicas. Siempre sugerimos hacer dos pruebas, una treponémica y otra no, por lo tanto hacemos FTA-ABS junto con BDRL, y el tratamiento de la sífilis que vemos en ginecología primaria y secundaria es penicilina benzatínica, dosis única de 2.400.000 unidades, y la BDRL, recuerden que se usa para seguimiento, tarda en negativizar y se la hace a los 6, 12 y 24 meses post tratamiento. Recuerden también que se trata a la mujer y a todas sus parejas, y ante cualquier lesión ulcerada vulvar siempre pidan una BDRL. Recuerden que no trae síntomas y cura espontáneamente. Otras infecciones muy poco frecuentes que no producen flujo vaginal, pero no quiero dejar de mencionárselas, son el chancroide, el granuloma inguinal o donovanosis y el linfogranuloma venéreo. El chancroide está producido por Haemophilus ducreyi, una incubación de 3 a 5 días, clínica úlcera necrótica dolorosa con fondo sucio, y se trata con 1 gramo de acitromicina. Se hace biopsia y es lo que ayuda también a dar diagnóstico. Granuloma inguinal, el agente etiológico es el Calimabacterium granulomatis. También trae pápulas que son dolorosas y se ulceran, o sea que también cada vez que vean úlceras en el tracto genital inferior piensen en sífilis y en otra infección. El diagnóstico también es histológico, y la doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 21 días es el tratamiento. Y el linfogranuloma venéreo es producido por clamidias, pero no por clamidia trachomatis, sino por clamidia serotipos L1, 2 y 3, y trae lesiones ulceradas vulvares y perianales, y se trata con doxiciclina. Hay otras que son virales, como el herpes genital, el papilomavirus humano y el molusco contagioso. El herpes genital, el más frecuente es el herpes tipo 2, pero el herpes tipo 1 también puede traer lesiones genitales. Tiene una incubación de 2 a 7 días. En la clínica puede haber una primoinfección y recidivas. La primoinfección es la más dolorosa, son múltiples vesículas confluentes, ¿sí?, que son muy dolorosas, se ulceran, curan espontáneamente entre los 7 y los 18 días. Generalmente esta primoinfección se acompaña de cefaleas, fiebre, adenopatías inguinales en la zona. Después hay una latencia, que es que el virus está en el plexo sacro sin dar ningún síntoma, y puede reactivarse, pero las reactivaciones son siempre menos sintomáticas que la primoinfección. El tratamiento ideal es vía oral con aciclovir. Recuerden que el aciclovir vía local no da resultado. Siempre lo tienen que indicar oral, 400 miligramos cada 8 horas. Papilomavirus humano es la infección de transmisión sexual más frecuente, ya lo van a ver muy bien en la clase de colposcopía. Recuerden que los tipos 6 y 11 están relacionados a lesiones benignas y verrugas genitales, 16 y 18 relacionados con cáncer del cuello de útero. Son virus que los de alto riesgo penetran fácilmente porque la mujer tiene una zona de transformación en el cuello de útero, llegan a la capa basal, y una vez que llegan a la capa basal empiezan a ejercer su acción y se contagian en el 80% de las mujeres. El mayor contagio es en los primeros años de iniciadas las relaciones sexuales y puede permanecer latente muchos, pero muchísimos años, a veces más de 10, hasta traer por primera vez una lesión. Todas las lesiones que trae las van a ver en la clase de colposcopía.
Y por último, el molusco contagioso, que ven lesiones papuladas, rosadas, tienen una umbilicación central, se localizan no solo en la vulva, sino que también se pueden extender a cara interna de los muslos, son muy pruriginosas y el tratamiento es el curetaje, es decir, que con una pequeña cureta se van sacando uno a uno de estos moluscos y hay que estudiar bien a la pareja porque son muy contagiosos. ¿Qué les recomendamos terminando la clase a nuestras pacientes? Le tenemos que recomendar el cuidado de la vulva porque recuerden que hasta la leucorrea fisiológica a veces puede traer irritación vulvar y es muy importante que sepan higienizar la vulva, evitar jabón de tocador, recuerden que los jabones de tocador tienen pH alcalino y el pH de la vulva viene de las secreciones vaginales que es de 3.8 a 4.2, por lo tanto es mejor que usen solamente agua o algún jabón específico para el área vulvar. No usen bidet, no usen duchas vaginales, el agua fría del bidet irrita y las duchas vaginales, si penetra agua a la vagina, quita la flora, la microbiota vaginal normal. Utilizar ropa interior de algodón, nada de lycra para que no sea irritante en la piel. Tienen que lavar esa ropa interior a mano con jabón neutro y tienen que evitar protectores diarios, productos de higiene femenino, que tengan perfumes, desodorantes y puedan ser irritantes para la piel. Bueno, muchas gracias por su atención.